que es el economista Alberto Acosta Burneo, para hablar justamente sobre la proforma presupuestaria. ¿Nos escucha bien? Alberto, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, les escucho muy bien. Qué bueno, Alberto. La verdad es que, bueno, el día de ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, que se envió la proforma ya a la Asamblea Nacional, y me llamó la atención algo. En ciertos reportajes se hablaba de que el Ecuador necesita 7.000 millones de crédito. ¿Esto es así? ¿Usted ha analizado realmente el tema de la proforma? Sí, a mí también ese es el tema que quiero resaltar en esta proforma, y es que la casa todavía no está en orden, y eso los ciudadanos tenemos que estar muy conscientes. El Estado sigue siendo un adicto al endeudamiento, necesita 7.600 millones de dólares de financiamiento el próximo año. Eso significa que para cerrar el presupuesto del año, una parte importante viene de financiamiento, tanto interno como externo. Y eso es un llamado de atención para seguir poniendo énfasis en la sostenibilidad. La sostenibilidad no se alcanza de la noche a la mañana, es un proceso. Lo importante es que ser siempre responsables y tener una visión de largo plazo, porque estamos viendo que ahora hay una presión muy fuerte por elevar el gasto nuevamente. Todos piden más gasto. Las mesas de negociación de la CONAIE, el levantamiento de junio violento, la decisión de la Corte Constitucional de elevar los salarios de los maestros. Todos dicen gaste más, invierta más. La realidad es que el Estado todavía tiene limitantes muy grandes y que seguimos con un Estado adicto al endeudamiento, y por eso es que es necesario siempre controlar ese incremento del gasto. El gasto corriente no se ha reducido, el gasto corriente sigue subiendo, ha seguido subiendo los años anteriores, seguirá subiendo el próximo año. La variable de ajuste ha seguido siendo la inversión pública cada vez es menor, pero el gasto corriente sigue subiendo, y sin embargo hay todavía grandes desafíos como es la calidad del gasto, porque los ciudadanos dicen no siento ese gasto. ¿Cómo es posible? Y por eso es que hay este argumento falso de decir es que la austeridad, es que nada funciona porque han recortado el gasto. Es absolutamente falso. Vemos que el gasto sigue subiendo, que el Estado sigue siendo dependiente del financiamiento, y que lo importante no es la cantidad del gasto, sino su calidad. Garantizar que el gasto se transforme en servicios a los ciudadanos. Clarísimo, Alberto. Y lo otro que me llama la atención es que se habla de que el déficit fiscal va a bajarse a 2.000 o 2.500 millones. Si no hay ese endeudamiento, porque no sé quién nos va a prestar 7.200 millones, pero digamos que no nos presten, realmente entonces el déficit sería de 9.000. ¿O estoy equivocado? No, el déficit es menor porque el financiamiento, una parte del financiamiento es para pagar deudas. Eso no se considera en el déficit. O sea, el Estado tiene que endeudarse para poder pagar las deudas anteriores. El déficit es solamente el endeudamiento neto que adquiere el país. Entonces, el déficit que se está planteando es menor, menor y probablemente será menor alrededor de 2.000 millones de dólares, podría terminar en el año, Ujú. si es que se mantienen controlados los gastos, porque vemos que hay una presión muy fuerte para seguir incrementando el gasto, y lo cual sería absolutamente preocupante. Ahora, regresando a la primera pregunta, entonces estos 7.600 millones que se necesita el régimen, básicamente es una negociación con a los que les adeudamos dinero o prácticamente vamos a ir de nuevo a la banca internacional o en este caso a los organismos internacionales que nos presten dinero para poder sustituir esa deuda. Ese es el gran interrogante: ¿quién nos va a prestar? Porque hay deudas que vencen, que hay que pagar, y alguien tiene que prestarnos esos 7.600 millones de dólares. El gobierno dice los multilaterales, pero los multilaterales no nos van a prestar 7.600 millones de dólares. El acuerdo con el Fondo Monetario termina este año, ya las opciones de que nos financien son cada vez menores, ya no hay cupo para que nos financien más, y lo mismo sucede con los multilaterales, que el cupo está ocupado, es poco lo que se puede usar, y el país tendrá una dificultad, y el gran desafío va a ser quién nos va a prestar. En ese entorno es importante analizar qué sucede con los ingresos, porque la salida sería que el Estado tenga más ingresos. Por el lado tributario sería absolutamente inconveniente una nueva reforma tributaria. Definitivamente lo único que haría es seguir impulsando ese incremento irresponsable del gasto. Eso no sería lo adecuado. Pero si hay alternativas, por ejemplo, por el lado petrolero. Por el lado petrolero, los precios del petróleo son excelentes, y sin embargo el Ecuador tiene una producción que está declinando. El día de hoy producimos menos petróleo que el primer día cuando se posesionó Guillermo Lasso. Entonces, el desafío es reactivar la producción petrolera,
y es un desafío importante que requiere un cambio de estrategia porque en las negociaciones con la CONAIE se aceptaron algunos temas preocupantes que nos van a hacer daño a todos los ecuatorianos. Una moratoria petrolera y minera, unas mesas vinculantes para evaluar todas las concesiones, la CONAIE y otros grupos sociales trabajen en la elaboración de una nueva ley petrolera y minera y para Petroecuador. Todo eso significa más incertidumbre. ¿Cómo solucionar en un entorno tan complejo como lograr elevar la producción petrolera, que sería una fuente importante para el fisco de ingresos? Es a través de una nueva estrategia, un cambio de estrategia en la que busque incentivar la inversión de aquellos actores que ya están en el país. Esto se puede lograr a través de la renovación de concesiones y aprobando las solicitudes de migración de contratos que ya están en proceso. Es decir, garantizar que los inversionistas que ya están en el Ecuador sigan estando en el Ecuador, sigan invirtiendo, porque el Estado no tiene los recursos para invertir. Si es que esos concesionarios se van del país porque ya vencen sus concesiones o por cualquier otro motivo, vamos a estar en una situación absolutamente desfavorable porque no vamos a tener cómo sustituir esas inversiones, porque va a ser muy difícil atraer nuevos inversionistas y por otro lado el Estado no tiene los recursos para invertir. Corrígeme, Alberto, si es que en la proyección de ingresos que el Ecuador en lo que es petróleo ha puesto una proforma a $65 por barril, si la producción está en 450.000 barriles diarios, más o menos, y si se mantiene un precio del petróleo en 100, esa diferencia podría ser 2.835 millones a favor digamos, del Estado. Con eso podría cubrir tranquilamente el déficit. Definitivamente, es que por el lado petrolero fácilmente y en poco tiempo se podría cerrar la brecha fiscal, pero vemos que lamentablemente el entorno se ha dado para hacer todo lo posible para que no se concrete esa inversión petrolera. Entonces, por un lado hay la incertidumbre generada por las mesas de diálogo con la CONAIE, esa mesa técnica, entre comillas, vinculante, que va a evaluar todas las concesiones. Eso es incluso, según algunos juristas, es algo inconstitucional, porque se estaría dando la potestad a un grupo reducido de la población, a la CONAIE, a tomar una función que es propia del Estado. Pero los problemas no solamente vienen por el lado externo, sino también por el lado interno. Dentro de las mismas instituciones, dentro de Petroecuador, no están alineados con el objetivo presidencial de elevar la producción petrolera vía inversión privada y quieren revertir las concesiones al Estado, que el Estado asuma más concesiones cuando no tiene los recursos para invertir. Eso simplemente es la garantía de que la producción seguirá declinando, lo cual sería muy grave para efectos del fisco. Y por otro lado, también dentro de los mismos mandos medios en el Estado, los inversionistas tienen que enfrentar una infinidad de trámites excesivos y una burocracia que al final del día detiene todos los proyectos de inversión, pone trabas. Entonces la inversión privada no logra despegar y el resultado lo estamos viviendo. Una producción petrolera en picada, una producción petrolera que sigue declinando. Eso significa ingresos también para el fisco, que por el lado petrolero solo suben porque los precios del petróleo han subido significativamente, Claro. pero si es que tuviésemos una producción incremental, tendríamos un alivio fiscal enorme y bastante inmediato. Sería una alternativa para poder acelerar el proceso de corrección fiscal. Ahora, con el cambio de ministro de Energía y Minas, en este caso el ingeniero Fernando Santos, pues obviamente que es un hombre con mucha experiencia en el tema. Él decía en estos micrófonos que lo que se intenta es buscar nuevo petróleo, digamos, o gas con inversión privada, más no con los, digamos, recursos del Estado, que esa es, digamos, la política que él va a implementar en el ministerio. Y lo segundo es que, pues obviamente, la producción tampoco es que va a crecer mucho, o se mantiene o máximo llegará a 500.000 en lo que queda del gobierno nacional. Es decir, no estamos hablando de que la producción va a poder aumentar por un sinnúmero de problemas, tanto de mantenimiento como de que ya no existe pues tampoco el petróleo en los pozos que ya se han explotado. Entonces, esas fueron las declaraciones del ministro, que creo que por lo menos nos abre la esperanza de que efectivamente las cosas cambien, o sea, un cambio de timón y que permita que la economía en el Ecuador pues vaya mejorando de a poco, porque no se van a gastar los recursos que tú señalas de acuerdo al tema del petróleo, ¿no?
Sí, definitivamente yo tengo también mucha expectativa de lo que pueda realizar el nuevo ministro. Es necesario entender que este momento la producción petrolera está cayendo. Si comparamos las ventas de petróleo, este momento las exportaciones de petróleo, el dato agosto fueron 314.000 barriles por día, cuando en junio del año pasado eran 352.000 barriles por día. Es decir, cada vez estamos exportando menos petróleo y lograr que deje de caer y empiece a subir ya sería un mérito. No se diga esa meta de duplicar al millón de barriles, esa meta realmente ya es irrealizable a estas alturas. Además que todo lo que ha sucedido hasta ahora ha sido para trabar esa meta. Y esas son esas incongruencias que realmente tienen pedidos como los de la CONAIE, que por un lado piden más subsidios a los combustibles, pero al mismo tiempo piden menos producción petrolera cuando los subsidios de los combustibles nacen de la producción petrolera, si no, no es posible subsidiar los combustibles. O piden más gasto público y al mismo tiempo piden reducir los ingresos fiscales bloqueando con la moratoria petrolera, la moratoria minera. La moratoria petrolera lo que hace al final del día es decir que amplias zonas del país, todo el suroriente, no va a poder ser explorado y explotado. Es decir, esos recursos, ese petróleo que existe en esa zona va a quedarse bajo tierra y eso implica que hay una mayor dificultad porque en este momento el país va a tener que enfocarse en extraer crudo de manera mucho más intensiva en los campos tradicionales, en las zonas que ya están en producción, porque el acuerdo político con la CONAIE le impide mirar hacia nuevas áreas de producción, como era la intención del gobierno inicialmente, y como incluso lo reflejó en el evento Ecuador Open for Business del año pasado, el gobierno invitaba a los inversionistas a invertir en el suroriente. Bueno, esas invitaciones quedaron en el aire, ya no tienen piso este momento por ese acuerdo político con la CONAIE, pero todavía existe una alternativa a pesar de ese acuerdo con la CONAIE y la alternativa de ese cambio de estrategia petrolera para incentivar y hacer más intensiva la inversión en las áreas que ya están en producción en la actualidad, con técnicas de extracción de crudo mejoradas para extraer crudo de aquellos pozos que ya han estado en operación por muchos años, pero que con más tecnología se puede obtener más crudo, pero al final del día lo que tengo que estar muy claro es que todo eso requiere de importantes inversiones y que para eso necesitamos de inversionistas privados y garantizar que aquellos que ya están en el país puedan continuar, porque en el entorno actual de mucha incertidumbre va a ser mucho más difícil atraer nuevos inversionistas al mercado ecuatoriano. Clarísimo, Alberto. Le doy el paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Ramiro. Alberto, ¿cómo vas? Qué gusto en saludarte. Hola Ramiro, un gusto igualmente. En el año 97 yo le publicaba a Ricardo Novoa un libro que él denominó Ecuador, el país del no. Y voy a llegar a conjugar y acumular los no que tú has dicho y otros que puedes haberte olvidado. Primero, no le quiero aprobar al presidente las leyes para fomentar la producción. Segundo, México no negocia con nosotros todavía el acuerdo porque hay algunas salvedades y complicaciones, por supuesto ellos protegiendo sus intereses. No hay reducción de la burocracia, no más impuestos, no hay aumento del petróleo, de la producción petrolera, no hay seguridad jurídica, no hay seguridad pública. Estamos viviendo una zona casi de guerra dentro del país. Tantos no que acumulamos en el ejercicio del poder, Alberto. ¿Por dónde empezar y encontrar un sí viable? Porque una cosa es lo que en el pizarrón puedas poner que se debe hacer y otra cosa es lo que la realidad te permita hacer. En el plano de lo segundo, ¿por dónde empezar algo que sí se pueda hacer, que se pueda hacer ya y que pueda dar frutos casi de manera inmediata? Bueno, Ramiro, lo que tú mencionas es realmente, si alguien tendría la respuesta, ya lo hubiéramos podido aplicar. El gran desafío del país viene del lado de la política. Es un país bloqueado en la política, con una incapacidad de diálogo y de llegar a consensos. Y mientras tanto, los políticos siguen en su juego de cómo le destruyo al que está en el poder, cómo garantizo que fracase, sin importarles para nada
que el que fracasa o el fracaso que importa no es el del presidente, es el de los ciudadanos que no encuentran un empleo, que tienen que emigrar del país buscando oportunidades y que tienen que vivir una situación realmente preocupante. Pero ese es el país que tenemos y yo creo que la salida, una salida compleja por el lado político, pero creo que los ciudadanos tenemos que poco a poco irnos organizando e ir demandando desde la sociedad civil, exigir a los políticos una mayor rendición de cuentas y exigir ciertas acciones mínimas. Esa yo creo que va a ser la única vía para poder lograr esos consensos básicos que se requiere para poder salir adelante. No podemos dejarles, ya vemos que los políticos no son confiables, no hay como dejarles toda la responsabilidad de tomar decisiones y de llegar a consensos, porque lo primero que van a ver son sus intereses. ¿Cómo gano votos en la siguiente elección? Entonces, siendo oposición a rajatabla a todo, incluso a lo que es bueno para los ciudadanos, gano votos. Entonces los políticos piensan de esa manera, están siempre pesando votos más, votos menos, en vez de estar evaluando realmente el bienestar de los ciudadanos. Y esa es la tragedia del Ecuador. Eh, Ahora, en temas puntuales, por ejemplo, estábamos hablando del tema presupuestario. Un presupuesto que todavía está desfinanciado, una casa que no está en orden. Algo que se puede hacer por el lado petrolero, un cambio de estrategia, incentivar la inversión en las áreas que ya están en operación, es algo que se puede hacer. No es el ideal, el ideal hubiera sido poder seguir expandiendo la producción en todo el país para poder aprovechar mientras los precios del petróleo son altos, porque hay que estar muy claros que el petróleo se va a dejar de usar en el mundo y que ese dejar de usar no va a ser porque se acabe el petróleo, sino porque aparece una nueva energía mucho más eficiente. Entonces, lo que va a suceder al Ecuador, lamentablemente, como en otros temas, es que se le va a pasar el tren. Que el día de mañana, todas esas reservas que si las extraía en la actualidad hubiesen significado una cantidad muy importante de riqueza para poder invertir en los ciudadanos, en salud, en educación, en infraestructura, el día de mañana esas reservas, no sabemos cuándo, pero va a suceder, dejarán de tener valor porque aparecerá una nueva energía mucho más eficiente. Lo mismo que sucedió con el carbón. El carbón en su momento dejó de ser usado en el mundo, no porque se acabó el carbón, sino porque aparecieron los hidrocarburos, que son mucho más eficientes energéticamente. Lo mismo va a suceder con el petróleo y el Ecuador habrá perdido nuevamente una oportunidad importante para poder generar ingresos, para poder invertir en su población ahora, para transformar el nivel de vida de la población a futuro. Alberto, hace un par de días almorzaba yo como miembro del gabinete del presidente Lasso en el área económica y decía que el objetivo del presidente era tener déficit cero a finales de su mandato. La mayoría complaciente, pero hubo algunos reparos dentro del gabinete diciendo, ¿cómo vamos a lograr esto? Hay que poner dinero en la calle, hay que poner dinero en movimiento, porque si tú pones, y voy a hacer una metáfora, un corsé a una dama para un baile, podrá verse el cuerpo bonito, pero la dejas casi sin respirar. Estamos casi estrangulando la economía, llegando a una presión que probablemente sea económicamente correcta, pero políticamente no deseable. Mira, si hablamos del lado que es políticamente deseable, es la irresponsabilidad. Eso es lo más deseable políticamente. La farra fiscal, el gastarse hasta el último centavo, tener una visión de corto plazo, evaluar solamente el bienestar hoy. ¿Y cómo maximizar el bienestar hoy? Pues me gasto el dinero de la Reserva Internacional, es de los depositantes, sí, pero no me importa, no se van a dar cuenta y cuando se den cuenta yo ya estaré lejos, no importa, me lo gasto ahora. Endeudarse al máximo. Es como usar al tope la tarjeta de crédito. Tendré que pagar el día de mañana y tendré que ajustarme el cinturón el día de mañana. Pero no importa, porque lo que me preocupa es hoy. El día de mañana yo ya estoy en un exilio dorado. Entonces, lo políticamente adecuado siempre va a estar en contraposición con lo que es adecuado en base al bienestar de los ciudadanos. Y es lo que tenemos que medir, el bienestar de los ciudadanos. Y los ciudadanos no tienen una vida de un mes o de 2 meses, viven por años, además tienen hijos, tienen varias generaciones. Entonces, el objetivo de la política pública tiene que ser maximizar el bienestar de los ciudadanos de manera sostenible. Y sostenible es la palabra crítica, significa en el tiempo, no maximizar el beneficio y el bienestar hoy.
y el día de mañana comerse la camisa. Ese es el problema de la política, que es la política del pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, este momento, tratar de decir que el Estado inyecte dinero a la economía para hacerla crecer, es la política del pan para hoy, hambre para mañana, porque el Estado no tiene recursos, ese dinero que puede inyectar elevando el gasto viene de más endeudamiento, y el endeudamiento hay que pagarlo a la vuelta de la esquina. Entonces, no es una fuente sostenible de impulso del crecimiento, es repetir los errores que hemos hecho en el pasado. Lo hicimos en la gran bonanza petrolera de 2007, terminamos altamente endeudados y con una necesidad de ajuste. Lenín Moreno intentó hacerlo también al inicio de su gobierno, 2017. Elevó el gasto, se endeudó aceleradamente. La economía creció un año para a los 2 años comenzar a contraerse nuevamente. Ese no es un motor, el gasto público insostenible no es un motor para impulsar el crecimiento. Entonces, ¿qué impulsa el crecimiento? Tenemos que hacer las transformaciones estructurales para que el Ecuador sea atractivo para invertir. Tenemos que eliminar trabas para la inversión, toda esa tramitología que existe en exceso en el país, ser tributariamente competitivos, internacionalizar el mercado financiero, que venga la competencia internacional, liberar el flujo de capitales, tener legislación laboral moderna, seguir abriendo mercados para producir desde el Ecuador para el mundo. Eso es lo que dinamiza la economía. Esas reformas de fondo. Sí, y me dirán, no son cosas sencillas. No, no son sencillas. Se requiere consensos políticos, pero lo que no podemos hacer es pensar que esa política del pan para hoy y hambre para mañana, de impulsar la economía desde lo público, pero de una manera insostenible, porque tenemos un Estado que no tiene plata. Distinto sería si el Estado tuviese dinero acumulado en grandes cantidades, pero no tiene. El Estado vive del endeudamiento. Entonces, en este entorno, pensar que se está beneficiando el bienestar ciudadano, elevando el gasto público, es realmente una visión de corto plazo, una visión miope, porque no ve que en el fondo lo que se está haciendo es aplicando la política del pan para hoy, hambre para mañana. El ajuste fiscal tendrá que ser mucho más fuerte el día de mañana, cuando haya que pagar todas esas deudas para poder pagar la farra que hicimos hoy. La democracia no es un plato que se puede servir en cualquier mesa. Alberto, muchas gracias por la entrevista, gracias por compartir con nosotros su conocimiento. Que tenga un buen día, Alberto. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias. Desarrollar una empresa en cualquier ámbito o industria tiene sus riesgos y por eso es importante estar respaldado por una aseguradora como Ecuatoriano Suiza, que protege los sueños y proyectos de los ecuatorianos. Si quieres evitar un cáncer de mama, debes prevenir ya. ¿Sabías que existen 12 síntomas que puedes identificar solo con el autoexamen? Examínate y si encuentras algo que no es normal, acude a tu médico de confianza. Únete a un país libre de cáncer. Solca, somos esperanza de vida, Jaime. Descubre una nueva forma de vivir en The Hills, una comunidad colorida, verde, sostenible y segura, ubicada en el Puerto Santana. Más de 20 áreas comunales pensadas para consentirte. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y locales comerciales. Conoce más de este nuevo proyecto inmobiliario en thehillsgye.com. Un proyecto Uribe Schwarzkopf. Nuestro país está lleno de personas extraordinarias que hicieron de la dulzura su estilo de vida y en cada uno de sus días presente Azúcar San Carlos como el ingrediente que complementa su obra. Esta es la gente de Mi Tierra Dulce. Conoce sus historias en www.sancarlos.com.es. San Carlos, somos más que azúcar. Charlie, vamos al corte. Y regresamos así con Henrico Colón. Hacemos un